Giovanni Pasquali es profesor universitario, es politólogo, está haciendo una especialización en filosofía y se ha ocupado muchísimo el tema del Esequibo, pero en una versión mucho más directa, humana. Lo vimos a él en un foro hace poco sobre el tema del Esequibo con profesores universitarios y grupos venezolanos interesados en esta materia. Conocimos allí inclusive unos amerindios, otros también de origen africano o de origen hindú, pero que se sienten venezolanos. ¿En qué consiste esta fundación, Giovanni? Bueno, esta fundación se constituyó hace un año. Tenía como objeto atender el tema humano, porque cuando hicimos el primer foro referente al Esequibo, se nos presentaron una cantidad de esequibanos con sus carpeticas porque querían tener la identidad de venezolano. Cuando nos notamos eso, la primera cosa que nos dijeron fue, es que sin cédula no podemos tener cuenta de ahorro, no podemos tener una casa, un carro, en fin, no podían hacer absolutamente nada o desarrollar su personalidad, y la lógica entonces nos llevó a constituir una fundación conjuntamente con ellos a fin de crear conciencia tanto en el sector del Esequibo o los esequibanos que residen en el estado Bolívar como en los venezolanos, a fin de que tengamos la misma querencia por ellos. Aquí hubo una famosa rebelión del Rupununi en donde esta gente quiso anexarse a Venezuela, los dejaron solos, los masacraron, los hicieron presos y muchos están en Ciudad Bolívar y en otras partes del país. Ustedes han logrado reunir a esa gente que queda, que se siente venezolana pero que nació en el Esequibo. Hay un pueblo llamado San Ignacio de Yuruaní, que son nacidos y venidos del Rupununi. Y en Ciudad Bolívar hay muchos que siguen viviendo allá y tenemos contacto. Esta fundación ha hecho contacto en el sector Monaga como Barranca, Tucupita en el Delta, El Tigre, Nueva Esparta, en fin, tenemos afiliados en varios estados, pero nos hemos dado cuenta que hay una población sumamente grande. Tenemos un censo aproximado de 35.000 en el estado Bolívar y en la fundación, en un año que llevan 1.500 registrados y siguen aumentando, y todos ellos han manifestado ser venezolanos. Por eso ha llevado a que ustedes ante el Tribunal Supremo de Justicia exijan una actividad jurídica de protección, un recurso que han hecho recientemente. Correcto. Nosotros, conjuntamente con ellos, nos venimos en un autobús, todos indocumentados, los 37 esequibanos que vinieron conmigo, a fin de introducir un recurso de amparo para el reconocimiento de los esequibanos como venezolanos, originarios, y todos estuvieron de acuerdo. Eso ahorita está en proceso de admisión, lo tiene el magistrado Juan José Mendoza, y esperamos que en poco tiempo pueda ser admitido y producir lo que se quiere, que se admita que todo el que haya nacido en el Esequibo sea venezolano. Es interesante porque este magistrado además tiene una maestría y doctorado en Derecho y Relaciones Internacionales. Lo dimos en alguna oportunidad, en alguna conferencia, conoce bien la problemática internacional y es interesante ver cómo esta gente tiene protección. De hecho, Dante Rivas, cuando era presidente del Saime, hay un pasaporte de gente o pasaportes de esequibanos que aparecen nacidos en el Esequibo, pero venezolanos. Es un buen precedente. John Melvin es el que tiene el pasaporte. John Melvin, que ese es uno de los que vinieron del Rupununi y se instalaron en Ciudad Bolívar. Pero así como le dio pasaporte a un esequibano, debería ser para todos. ¿Y en la cédula cómo ha ocurrido? Irregularmente el SAIME ha dado cédula algunas veces a esequibanos y otras veces no se las da. Y tenemos venezolanos esequibanos que tienen 30 años en el país y todavía no tienen una cédula. Tienen hijos venezolanos que estudian en la UDO o que estudian en otras escuelas, pero ellos no tienen cédula. Y lo interesante es que vimos en la reunión que hubo en Caracas que no solamente los esequibanos son los descendientes amerindios originales, españoles, indígenas mezclados, sino también ya hay gente que vino de la India o de África y están allí y se sienten venezolanos y hay que protegerlos, nacieron en esa región. Si los venezolanos tenemos la conciencia de que así como decimos zuliano, así como decimos larense, y podemos decir también esequibano, porque eso es una tierra venezolana. Si el Estado se compone de soberanía, población y territorio, y si el territorio, según el artículo 10, es venezolano,
Por lo tanto, la población debe ser considerada también venezolana. Fíjate que en Argentina el término malvinizar se ha hecho muy de moda, malvinizar toda la política interior, exterior, sería esquivizar aquí también la política en el sentido de nacionalizar el Esequibo. Y en Argentina hubo una reforma constitucional en el 93 para decir expresamente que las Malvinas son argentinas y que el que nazca es argentino y no puede renunciar a la nacionalidad. Con ese mismo criterio podemos decir lo mismo del Esequibo. El Esequibo es Venezuela. Y por lo tanto, si vamos a esequivizar al Esequibo, tenemos que empezar por las personas que están justamente en nuestro territorio. ¿Dónde en el pueden Bolívar. referirse a la fundación que ustedes tienen? ¿Cómo se hace? Bueno, nuestra fundación está residenciada en Puerto Ordaz, en la avenida Castillito, edificio Diana, piso 1. ¿Alguna página web? Oficina a página web igualito que el nombre de la fundación, Fundación Comité de los Derechos Esequibanos. Y el correo electrónico es soyesequibano@gmail.com. Ustedes trabajan con otros grupos también. Vi que en ese evento que hubo en Caracas y en Margarita y en muchas partes del país, hay jóvenes también universitarios que han creado comités de defensa del Esequibo. Sí, hay muchos. Y nosotros tenemos en nuestra página web amistades con los amigos del Esequibo. Mi mapa tiene el Esequibo también. Y creo que el Instituto de Estudios Fronterizo también. Ahora, en Argentina, como decíamos, no hay evento internacional donde no planteen el tema de las Malvinas. Ojalá que nosotros en la CELAC, en UNASUR, en Naciones Unidas, porque precisamente fue Falcón Briceño, canciller en el 62, sí. el que planteó el tema de lo írrito del laudo de 1899 y el que abrió el debate para que Inglaterra y Guyana se sentaran y reconozcan que hay el Tratado de Ginebra, ¿no? El Acuerdo de Ginebra es lo más importante que tiene ahora Venezuela y es el que permite ahora que toda la discusión se concentre en ese Acuerdo de Ginebra. Sin ese Acuerdo de Ginebra a lo mejor hubiéramos perdido el Esequibo. Por cierto, vi que en unas fotos, después que el barco se lo llevaron de la zona en reclamación, las autoridades venezolanas, la Marina, lo tuvieron en Margarita, ustedes visitaron el barco y vieron allí un acto de soberanía extraordinario, ¿no? Sí, yo estuve acompañando al capitán Cohen. Y fue muy interesante la visita al barco y la manifestación de soberanía que hizo la Armada venezolana. Ojalá que en el caso del gobierno de Maduro tome en cuenta este tema y pueda expresar a viva voz. Bueno, ya lo han hecho público el Ejecutivo, el propio presidente, la Asamblea Nacional. Ojalá que sea un tema, Conatel ya ha mandado, Conatel ha ordenado a que todos los mapas ni siquiera aparezcan rayados, sino completos, porque eso es territorio venezolano. Finalmente, ¿qué eventos próximos tienen? Bueno, tenemos dos eventos. Uno el 14 de julio, aquí en Caracas, donde vamos a traer varios esequibanos para hacer un conversatorio con Caracas. Perfecto. Y otro evento que es una feria de la amistad, que la vamos a hacer en San Félix, donde va a estar todo el pueblo esequibano y vamos a invitar a muchos caraqueños y todo el país para que asistan a las tradiciones, culturas, música de los esequibanos. Bueno, muchísimas gracias, Johnny Pascuali.